¿Qué carajos es esta comida de rancho? En el comedor más infame de Colombia, un soldado hastiado finalmente estalló. Este es el comedor más malo del mundo, dijo, entre risas amargas, el amigo de un joven soldado. Era una base militar enclavada en lo alto de los Andes colombianos, en algún páramo perdido de Boyacá, donde la neblina era una presencia constante y el frío calaba hasta los huesos. Nubes grises y pesadas se cernían sobre la colina, y un viento helado silbaba a través de las alambradas de espino, produciendo un lamento metálico. En el corazón de la base, el comedor, conocido por todos como el rancho, era una caja de hormigón sin alma. Afuera, los camiones militares, cubiertos de un lodo espeso y rojizo, descansaban en hileras silenciosas. Adentro, un viejo extractor de aire gemía sin cesar, esparciendo un olor rancio a grasa y desinfectante. La iluminación era tan tenue que, en los rincones más oscuros, hasta el vapor que se elevaba de las ollas parecía tener un tono grisáceo y triste. En las bandejas de metal abolladas se servía siempre lo mismo, un trozo de carne seca y gris, un arroz apelmazado y frío, y una sopa aguada sin color ni sabor. Un desayuno sin aroma, un almuerzo sin alma. Aún así, nadie se quejaba. Los soldados, con la mirada perdida, movían sus tenedores en un silencio casi ritual. El sabor era lo de menos. Lo importante era llenar el estómago para sobrevivir un día más. El sabor es una maricada. Mientras llené la panza, todo es igual, escupió el responsable de la cocina, el sargento Primero Morales. Un hombre de complexión recia, con el pelo cortado al ras y una piel curtida por el sol y el frío del páramo. Sin embargo, en su mirada ya no quedaba ni una pizca de la pasión que alguna vez pudo haber tenido. Para él, y para todos en esa base, la comida era simplemente una misión más, un reabastecimiento de combustible. Esa era la ley no escrita del rancho. Los soldados nunca sonreían, simplemente llegaban a la hora señalada, vaciaban sus platos y se marchaban. La atmósfera en el comedor era más pesada y fría que en el propio campo de batalla. Ese día, la misma escena desoladora se repetía en la cocina. Mientras raspaba el fondo de una olla quemada, el sargento Morales murmuró para sí mismo: aquí no necesitamos comiditas de restaurante. Nutrición y calorías, eso es todo lo que importa. Su subalterno, el cabo Ramírez, soltó una risa seca. Tiene toda la razón, mi sargento. Al fin y al cabo, el sabor es algo que nunca ha existido en nuestros platos. Fue en ese preciso instante cuando la puerta de la cocina se abrió de golpe. Un soldado mensajero, con el rostro enrojecido por el frío y la urgencia, entró corriendo con un comunicado oficial en la mano. Órdenes del comando en Bogotá, anunció, con la respiración entrecortada. Para una reforma del rancho, han asignado a una cocinera civil. Una señora del Huila. Un silencio denso y repentino cayó sobre la cocina. Y al segundo siguiente, una carcajada estruendosa resonó en todo el lugar. «¿Ah? ¿Comida del Huila?», se burló uno de los cocineros. «¿Qué nos van a dar? ¿Achiras y jugo de lulo? ¿Creen que un sancocho va a preparar a un hombre para el combate? ¿Con qué vamos a pelear? ¿Con arepas y chocolate caliente?», añadió otro, con sorna. El sargento Morales, con una mueca de desdén, se cruzó de brazos. «¿Nos van a dar comida de paseo de olla? Bueno, no creo que dure ni 3 días aquí». En medio de las risas no solo había burla, sino también un sentimiento profundo de resignación. Hacía mucho tiempo que habían dejado de esperar algo de la comida, de tener alguna esperanza en el sabor. Esa indiferencia era la costra que cubría sus corazones entumecidos. Platos grises, aire gris, días grises. Sin embargo, más allá de esa quietud monótona, un viento nuevo y sutil comenzaba a soplar. Una mujer que venía de las tierras cálidas del sur. Nadie, en ese momento, podía imaginar que el sonido de su cuchillo de cocina estaba a punto de cambiar para siempre ese mundo frío e incoloro. A la mañana siguiente, una calma silenciosa descendió sobre la base militar en el páramo colombiano. La niebla, densa y blanca, lo envolvía todo.
El viento húmedo hacía ondear lánguidamente la bandera tricolor, y a lo lejos, se oía el eco metálico de los disparos de práctica. Como si quisiera pasar desapercibida en medio de esos sonidos, la puerta del comedor se abrió con suavidad. Buenos días. Mucho gusto. Mi nombre es Elena y vengo del Huila para servirles. Su voz era suave, pero tenía una extraña cualidad que pareció cambiar la densidad del aire. Los hombres de la cocina, sorprendidos, detuvieron lo que estaban haciendo y clavaron sus ojos en ella. Allí, de pie en el umbral, había una mujer de mediana edad, de figura menuda y complexión delgada. Vestía un delantal gastado sobre un sencillo vestido de flores y llevaba las manos curtidas por años de trabajo. En una de ellas sostenía una pequeña canasta de mimbre. Su presencia, en ese espacio impregnado del olor a metal y grasa, parecía completamente fuera de lugar. El primero en hablar fue el cabo Ramírez. Así que esta es la famosa reforma del rancho. ¡Qué buen chiste! El soldado Vargas soltó una risa nasal. ¿Qué nos irá a preparar? ¿Caldo de pajarilla? El estómago de un soldado necesita más queso para aguantar. Doña Elena, sin perder la sonrisa, inclinó la cabeza con humildad. Puede que sea comida sencilla, mijo. Pero hasta el plato más humilde, cuando se cocina pensando en quién lo va a recibir, puede alimentar el alma. Esa sola frase detuvo por un instante el ambiente de burla. El sargento Morales, todavía con los brazos cruzados, habló con voz grave y profunda. Mire, señora, con todo respeto, la gente de aquí no busca delicadezas. Buscan cantidad, energía. La amabilidad no sirve de nada en el campo de batalla. Doña Elena asintió levemente y abrió su canasta. De su interior sacó un único objeto, un cuchillo de cocina. El mango de madera estaba pulido y lleno de pequeñas muescas, y la hoja, desgastada por años de afilarla, tenía una forma redondeada. Sin embargo, cuando la pálida luz de la mañana se reflejó en su filo, pareció que el metal cobraba vida propia. Esta es mi arma, dijo con serenidad. Una herramienta que, sin importar lo duro que sea el lugar, puede hacer sonreír a la gente. Morales levantó una ceja. ¿Arma? Suena un poco exagerado, ¿no cree? Doña Elena negó con la cabeza y respondió con una calma inquebrantable. No, no es una exageración. Pero no es un arma para pelear. Es un arma que se usa para proteger los corazones de las personas. Nadie pudo responder a eso. Su voz era baja, pero de alguna manera resonó en toda la cocina, como si el aire viciado se hubiera purificado por un instante. A lo lejos, el agua de una olla comenzó a hervir, produciendo un suave burbujeo. Sonaba como la señal que anunciaba el comienzo de algo completamente nuevo. Al día siguiente, una extraña atmósfera flotaba en el rancho. Sobre las mesas se alineaban platos desconocidos. Un vapor aromático se elevaba de un espeso y cremoso ajiaco santafereño, acompañado de arepas blancas recién hechas y una porción de aguacate. Sin embargo, la mirada de los soldados era fría, llena de desconfianza. ¿Qué es este olor? ¿A hierbas? Esta sopa parece barro. De verdad esto nos va a llenar. Apenas se ve el pollo. Las risas y las burlas resonaban en cada rincón del comedor. Nadie se atrevía a tomar una cuchara. Solo la comida, enfriándose lentamente sobre las bandejas de metal, marcaba el paso del tiempo en silencio. El sargento Morales, con los brazos cruzados, observaba la escena desde el fondo. Se los dije. Era de esperarse. Ramírez y Vargas, con sonrisas forzadas, apartaron el ajiaco y mordisquearon una arepa seca. Al final del almuerzo, casi todas las porciones de ajiaco y aguacate, intactas, fueron arrojadas sin contemplaciones a los contenedores de basura. El sonido de la comida desperdiciada retumbó en el silencio, extrañamente fuerte. Doña Elena no dijo una sola palabra. Simplemente, con una calma imperturbable, recogió los restos, lavó los platos y limpió las mesas de trabajo. En sus movimientos no había ni ira ni frustración, solo la serenidad de la superficie de un lago en calma. Al atardecer, cuando ya estaba sola en la cocina,
una llovizna fría comenzó a caer afuera. El repiqueteo de la lluvia sobre el techo de metal era un sonido constante y melancólico. En medio de esa soledad, doña Elena pulía cada plato con esmero, uno por uno, como si estuviera limpiando suavemente las manchas del alma de alguien. A la mañana siguiente, mucho antes del amanecer, una luz ya brillaba en la cocina. Doña Elena, la primera en llegar como siempre, ya estaba allí. En una olla grande, un caldo base con cilantro y cebolla comenzaba a soltar su aroma. El sonido rítmico de su cuchillo cortando verduras resonaba en el silencio. Tac, tac, tac. Era un sonido que parecía marcar el pulso del tiempo. El cabo Ramírez, con cara de sueño, entró en la cocina y se detuvo en seco. Otra vez, doña Elena. En su voz se mezclaban la sorpresa y un atisbo de desconcierto. Ella levantó la vista y le dedicó una sonrisa cálida. Claro que sí, mijo. Porque puede que hoy alguien llegue con el estómago y el corazón vacíos. Ramírez frunció el ceño y bajó la mirada. Pero si ayer nadie probó su comida. ¿Aún así va a cocinar de nuevo? Sin dejar de mover el cuchillo, doña Elena respondió, no importa si no comen. Lo importante es que, si algún día aparece alguien que me diga que está delicioso, yo quiero estar lista para servirle un plato caliente. Ramírez se quedó sin palabras, observando su espalda. Detrás del vapor que se elevaba de la olla, su figura parecía difusa y ondulante. Se asemejaba a la de un soldado en su puesto de guardia, firme, constante, velando por alguien en un lugar donde nadie más miraba. Esa fortaleza encendió una pequeña chispa en su corazón. Al tercer día, al amanecer, un aroma que nadie había olido antes en el rancho flotaba en el aire. No era el olor a tocino frito ni aceite quemado. Era un aroma profundo, limpio, nostálgico. Era el olor de un verdadero sancocho de gallina hecho a fuego lento. El primero en notarlo fue un joven soldado encargado de la limpieza. ¿Y ese olor? ¿Qué es? Olfateando el aire, se asomó a la cocina y vio una gran olla de la que se elevaba un vapor blanco y fragante. En su interior, un caldo dorado y sustancioso hervía suavemente, mientras trozos de mazorca, plátano y yuca se mezclaban con la gallina. Poco después, al toque de Diana, los soldados comenzaron a llegar al comedor. Normalmente, se formarían en una fila silenciosa, tomando sus bandejas con expresiones vacías. Pero ese día fue diferente. Oigan, el menú de hoy huele distinto, ¿no creen? No es el caldo de siempre. ¿Qué será? En la cocina, doña Elena servía el sancocho con una cuchara grande. Sus movimientos eran lentos, casi ceremoniales, como si estuviera rezando. Detrás del vapor que ascendía de la olla, los primeros rayos del sol se filtraban por la ventana. Buenos días a todos. Hoy les preparé un sancocho de gallina. Con mucho cariño. Su voz amable fue recibida con un murmullo de incertidumbre. Sancocho. ¿Esa sopa con todo adentro? Se ve muy espeso, ¿no? Aún así, un soldado joven, quizás el más nuevo del batallón, tomó su cuchara. Con vacilación, probó un sorbo. Sus ojos se abrieron de par en par. Tomó otro. Silencio. Todo el comedor pareció contener la respiración. Entonces, de su boca escapó una sola palabra, casi un susurro. ¿Sabe a casa? Fue como si se hubiera accionado un interruptor. A su alrededor, los murmullos se convirtieron en un clamor. ¿Qué dijiste? ¿Qué sabe a casa? Otro soldado tomó su cuchara, luego otro y otro más. A medida que probaban el sancocho, sus rostros se transformaban. ¿Carajo? ¿Qué es esto? Está caliente de verdad. No es solo salado, es algo que te reconforta por dentro. Imposible. Nunca había probado una sopa así en mi vida. Pronto, las risas comenzaron a llenar el lugar. Todos parecían haber olvidado cómo hablar, concentrados únicamente en mover sus cucharas con avidez. Se formó una fila espontánea frente a la olla, una fila de hombres que pedían repetir. Doña, otro poquito por favor. A mí también, pero bien cargado.
En el fondo de la cocina, el sargento Morales permanecía de pie, paralizado, con los brazos cruzados. Su rostro no mostraba expresión alguna, pero sus ojos delataban un ligero temblor. Imposible. Una simple sopa no puede cambiar las cosas de esta manera. Ramírez, con una sonrisa de oreja a oreja, se le acercó con un plato hondo. Mi sargento, esto es un milagro. Tenga, pruebe. Está delicioso. Morales frunció el ceño y bajó la vista lentamente. El fondo de la olla era visible. Era inconcebible que aquella sopa, que temía terminaría en la basura, estuviera a punto de agotarse. Las risas resonaban en todo el comedor. La luz de las lámparas se reflejaba en el vapor, y el mundo gris que los rodeaba parecía, poco a poco, llenarse de color. Por primera vez, en aquel espacio de hormigón frío, se sentía una calidez genuina. Doña Elena observaba la escena desde lejos, en silencio. Se secó una gota de sudor de la frente y susurró para sí misma, ¡qué bueno! Por fin les llegó al corazón. Su voz se disolvió en el vapor, y nadie la escuchó. Pero aquel comedor lleno de sonrisas era, en sí mismo, la respuesta que ella había estado esperando. Ese día, la olla quedó completamente vacía. Y por primera vez en la larga y gris historia de la base, la palabra agotado resonó en el rancho. No era solo comida. Fue el día en que un simple plato de sancocho encendió una llama en corazones que se habían enfriado por completo. La revolución del sabor había comenzado, silenciosa pero imparable. Esa noche, cuando toda la base estaba sumida en el sueño, solo una luz permanecía encendida en el rancho. Las mesas vacías, los platos limpios y apilados. La sombra del sargento Morales se proyectó en silencio sobre el suelo. Entró en la cocina desierta y, con cuidado, levantó la tapa de la olla que estaba sobre el mesón. Dentro quedaba un pequeño resto del sancocho. Una fina capa de grasa se había formado en la superficie, y el vapor ya se había disipado. Morales se quedó un largo rato mirando el contenido de la olla. ¿Qué fue lo que cambió esta sopa de gallina?, se preguntó. Murmurando para sí mismo, tomó una cuchara. Al llevarse un sorbo a la boca, sintió una calidez que no era de temperatura. A pesar de estar frío, el caldo parecía calentar algo profundo dentro de él. No era sal, no era dulce. Era un sabor que se parecía a la bondad, al cuidado. ¿Qué es esta sensación?, pensó. Su voz, apenas un susurro, se perdió en la cocina silenciosa. Se quedó inmóvil por un momento. Sintió como si, con una sola cucharada, se hubiera asomado a un mundo que no conocía. Finalmente, Morales levantó la vista hacia el techo. ¡Qué estupidez! La comida es solo combustible. Se lo repetía una y otra vez, pero sentía un leve temblor en la punta de los dedos. El sabor del sancocho persistía en su garganta, negándose a desaparecer. Y de repente, se dio cuenta de algo, deseaba probarlo de nuevo. No puede ser. Yo no he perdido, murmuró, como para convencerse a sí mismo, y dejó la cuchara a un lado. Pero el regusto que quedaba en su boca lo desmentía. No era una derrota, pero podía oír claramente el sonido de algo resquebrajándose en su interior. A la mañana siguiente, cuando doña Elena entró en la cocina como de costumbre, el sargento Morales ya estaba allí. De pie, en silencio, contemplaba el cuchillo de ella que descansaba sobre la mesa de trabajo. La luz del amanecer se reflejaba suavemente en el filo. «¿Madrugó, mi sargento?», dijo Elena. Él se encogió de hombros, ligeramente tenso. «No pude dormir, eso es todo». Ella sonrió y comenzó a verter agua en una olla para preparar el desayuno. El sonido del agua llenó el silencio entre ellos, como si fuera una conversación. «¿Lo de ayer, qué le puso?», preguntó Morales de repente. «Cilantro, cebolla larga, ajo, comino y mucho cariño. En mi tierra, así es como empieza todo buen plato», respondió ella. Él bajó la mirada y guardó silencio por un momento. Luego, susurró, «¿El comienzo?». Doña Elena fingió no haberlo oído y continuó con sus preparativos.
El sonido metálico de los utensilios resonaba suavemente. Mientras escuchaba, Morales pensó que, sin darse cuenta, había empezado a encontrar ese sonido reconfortante. La mujer a la que había considerado una intrusa, la que había desafiado todo lo que él creía, estaba ahora frente a él. Y mientras la observaba de espaldas, sintió el deseo de volver a creer en algo. Pocos días después, una fotografía apareció en un periódico regional de Boyacá. El titular decía, "La misteriosa sopa que conquista a un batallón del ejército". Debajo, una imagen mostraba a un grupo de soldados sonriendo detrás del vapor que se elevaba de sus platos. En el centro, casi oculta, se veía la pequeña figura de doña Elena. Al principio, fue solo una pequeña noticia local. Pero cuando alguien la compartió en redes sociales, la reacción fue inesperada y masiva. Una mujer del Huila salvó el estómago del Ejército Nacional. La sopa que cambió el corazón de nuestros soldados. Pronto, grandes cadenas de televisión y agencias de noticias internacionales se hicieron eco de la historia. Caracol Televisión emitió un reportaje especial titulado, "El sancocho milagroso, la revolución silenciosa en los Andes". En el programa, un joven soldado entrevistado confesaba, "Cuando uno está en el monte, el alma se le enfría. Pero cuando pruebas esa sopa, sientes una calma extraña como si recordaras la voz de tu mamá". Es algo así. La sección de comentarios se llenó de mensajes de apoyo de todo el mundo. ¿La sazón colombiana llega hasta el alma? Es increíble cómo un plato de sopa puede cambiar el corazón de una persona. Quizás la próxima guerra se pueda detener con cocineros en lugar de soldados. Un presentador de noticias, con el rostro muy serio, concluyó su segmento diciendo, "El gobierno podría estar considerando incluir el ajiaco y el sancocho como parte del rancho oficial". La declaración causó un revuelo en el estudio. Mientras tanto, en el comedor de la base, era la hora del almuerzo. Pero ya no había rastro del silencio ni de los rostros inexpresivos de antes. "Oiga, el ajiaco de hoy está más cremoso que el de la semana pasada. A mí me gusta más el sancocho. Ese toque de cilantro es lo máximo. Doña Elena, cuando nos prepara una bandeja paisa". El comedor estaba lleno de risas y conversaciones, y de cada mesa se elevaba una nube de vapor. El rancho, que antes era gris y frío, ahora estaba lleno de las voces y los aromas de la vida. El sargento Morales observaba la escena en silencio. En su mano sostenía un tazón de sopa aún humeante. Tomó un sorbo y suspiró profundamente. El sabor de esta mujer de verdad que llega al alma. En el fondo de la cocina, doña Elena lavaba los platos. Al escuchar las risas de los soldados, detuvo sus manos y miró por la ventana. El cielo, antes siempre gris, parecía tener un tono ligeramente más azul. "La cocina es el espejo del alma", dijo en voz baja. "Refleja el corazón de quien cocina, y por eso mismo, puede cambiar el corazón de quien come". A su lado, el cabo Ramírez, que picaba cebolla, asintió lentamente. "Ya veo. Entonces, el sabor de hoy es el reflejo de su bondad, ¿cierto?". Doña Elena sonrió. "No, mijo. Es la bondad de todos ustedes. Yo sola no podría crear un aroma como este". Frente a su sonrisa, una nueva olla gigante comenzaba a humear. Sin hacer ruido, un nuevo día estaba a punto de comenzar. Una mañana, doña Elena entró en la cocina con una libreta en la mano. "Hoy quiero intentar una combinación nueva", anunció. Mostró una página donde había escrito a mano, "Sobrebarriga en salsa criolla con puré de papa". "¿Sobrebarriga con puré de papa?", exclamó Ramírez, abriendo los ojos como platos. "¿Va a mezclar algo tan nuestro con algo tan diferente?". Morales, con los brazos cruzados, frunció el ceño. "Eso no tiene sentido. Los sabores van a chocar". Doña Elena sonrió con calma. "No van a chocar. Se van a complementar, sacando lo mejor de cada uno. Así es como me gustaría que fueran las personas y la comida". Dicho esto, puso una sartén al fuego. El sonido de la cebolla y el tomate sofriéndose, mezclado con el aroma del comino, llenó la cocina. "Ah,
«Qué bien huele eso», murmuró Ramírez. Al mismo tiempo, en otra olla, las papas se cocían lentamente. El aroma de la salsa criolla se fusionó con el de la papa, creando una sinfonía que parecía unir dos mundos en una sola canción. El plato final, servido en la loza, era visualmente hermoso. La carne tierna y desmechada, cubierta por una salsa roja y brillante, descansaba junto a un puré de papa cremoso y dorado. La salsa actuaba como un puente entre los dos. «A ver, mi sargento, usted primero», dijo Ramírez, ofreciéndole un tenedor. Morales, con cara de escepticismo, se acercó al plato. A simple vista, esto no parece que combine. Aún así, tomó un bocado de carne, seguido de un poco de puré. Hubo unos segundos de silencio. Y luego, una voz grave se escapó de sus labios. «Delicioso. Maldita sea, pero qué delicioso está». Ramírez y Vargas se miraron y se echaron a reír. El sargento dijo que está delicioso. La paz entre los sabores se ha firmado. Morales, con el rostro enrojecido, tomó otro bocado. En su expresión había una sorpresa que no podía ocultar. Aunque las culturas sean diferentes, los sabores pueden ser buenos amigos, dijo Elena en voz baja. Si intentan entenderse, pueden crear un plato único y maravilloso. Una risa suave se extendió por la cocina. En aquel lugar, donde antes solo había olor a grasa y metal, ahora fluía un aire cálido y familiar. El rojo de la salsa criolla realzaba el dorado del puré, como si dos naciones lejanas estuvieran dando la mano. Ese día, en cuanto se abrió la puerta del rancho, los soldados soltaron una ovación. «Hoy hay sobrebarriga. Esto sí da energía». La fila se formó en un instante, y los platos se vaciaron uno tras otro. Morales miró al techo y murmuró para sí, ¿quién iba a pensar que el rancho podría convertirse en un lugar como este? Doña Elena le respondió con una sonrisa. «El plato de hoy nos lo ha enseñado, mi sargento. Las diferencias no son un muro, sino un condimento que hace el sabor más profundo». En ese instante, una olla en la cocina emitió un suave silbido, como si anunciara que dos mundos diferentes acaban de unirse. La cocina, por la mañana, estaba cargada de una tensión inusual. Un grupo de soldados rudos sostenía cuchillos de cocina con manos torpes e inexpertas. En el centro, dándoles instrucciones, estaba el sargento Morales. «El cuchillo no se empuja. Se desliza, como si estuvieran acariciando la tabla», explicaba, repitiendo las palabras de doña Elena. «¿Así, mi sargento?», preguntó un joven soldado. «Sí, así está mucho mejor». Los mismos hombres que, semanas atrás, se burlaban de la comida de vieja, ahora picaban cilantro con una concentración absoluta. Ramírez y Vargas intercambiaron una mirada cómplice y sonrieron. En medio del sonido rítmico de los cuchillos, Morales detuvo su mano. «Oiga, doña Elena». «Dígame, mi sargento». Él, con una timidez evidente, eligió sus palabras con cuidado. «Su comida no solo llena el estómago. No sé cómo explicarlo, calienta algo por dentro. Eso no es comida de rancho». Elena sonrió y negó con la cabeza. «No hay diferencia. Sea comida de rancho o comida de casa, el propósito es el mismo, darle fuerzas a una persona para que afronte su día». Ante esas palabras, Morales guardó silencio. Luego, suspiró y dijo en voz baja, «Enséñenos. Enséñenos a cocinar como usted. Queremos aprender a preparar esa comida de su tierra». Un silencio momentáneo se apoderó de la cocina. Al segundo siguiente, Ramírez levantó su cuchillo en el aire. «El sargento pidió que nos enseñe. Esto es histórico. Es un milagro». Rió Vargas, y la cocina estalló en un murmullo de emoción. Doña Elena, con una sonrisa tímida, respondió, «Bueno, entonces desde hoy son mis aprendices». «¿Aprendices? ¿Soldados aprendices?» «Sí. Es un entrenamiento para el corazón». Las risas volvieron a llenar el lugar, y el sonido de los cuchillos se reanudó.
Aquella escena ya no era la de una cocina para la guerra, sino la de una escuela donde se aprendía a conectar con el alma. Días después, un importante periódico nacional publicó la historia en primera plana, la revolución del sancocho en el ejército. El artículo decía, ¿un plato de sopa tradicional ha cambiado el corazón de los soldados? Su calidez no solo les da nutrición, sino también esperanza. En Internet, los comentarios llegaban de todas partes del mundo. Qué maravilla que un plato de sopa pueda hacer sonreír a la gente. La gastronomía colombiana no es solo sabor, es filosofía. Ha llegado una era en la que los que luchan aprenden a sanar. Un famoso presentador de la BBC concluyó su programa con una sonrisa: lo que cambia un campo de batalla no son las armas, sino el corazón. Y un simple plato de sancocho nos lo ha recordado. Esa noche, cuando las luces de la cocina estaban a punto de apagarse, Morales afilaba un cuchillo junto a la ventana. El filo se siente diferente, dijo. A su lado, Ramírez sonrió. ¿Habla del cuchillo, mi sargento? ¿O de su propio corazón? Morales, sin levantar la vista, respondió en voz baja, de ambos. No fue el rancho lo que cambió. Fuimos nosotros. Doña Elena no dijo nada, simplemente asintió en silencio. Afuera, en el cielo nocturno, la luna brillaba con intensidad. Su luz se reflejaba en el filo del cuchillo, como un rayo de esperanza que anunciaba el comienzo de una nueva era. En los meses siguientes, el Día del Sancocho se institucionalizó oficialmente en el Ejército Nacional. Antes del mediodía, un aroma a cilantro y gallina se extendía por las bases militares, y los soldados se reunían en los comedores con una sonrisa. ¿Hoy hay sancocho? Claro. El del sargento Morales ya es famoso. Ahora, el propio Morales estaba a cargo del caldo. Con una expresión de profunda seriedad, sumergía los ingredientes en la olla gigante y vigilaba el fuego. Antes pensaba que todo este trabajo era una pérdida de tiempo, decía, riendo. Y sus compañeros en la cocina le devolvían la risa. Los rostros de los soldados, antes inexpresivos, ahora reflejaban una calma serena. Cuando huelo el sancocho, me siento tranquilo. Ojalá pudiéramos llevar esta sopa al campo de batalla. Las risas resonaban, y el comedor parecía la mesa de una gran familia. Morales, con su plato en la mano, murmuró, lo que necesitábamos era un poco de bondad. Eran palabras dirigidas, más que a nadie, al hombre que él solía ser. Doña Elena, a su lado, asintió en silencio. Cocinar es el poder de pensar en los demás. El sabor no se crea en la boca, se crea en el corazón. Un joven soldado, escuchando esas palabras, ajustó su agarre en el cuchillo. ¿Así está bien el corte, mi sargento? Sin afán, mijo. No se trata de cortar, se trata de sentir. Con cuidado, como si estuvieras cuidando a alguien. Ante esa instrucción, doña Elena esbozó una sonrisa serena. El maestro había cambiado, pero el corazón que se transmitía era el mismo. El Día del Sancocho trascendió las bases militares y llegó a los hogares. Mi hijo dice que el sancocho lo hace sentir en paz. Mi esposo probó un sorbo y dijo, con una sonrisa, que ya se sentía con fuerzas para seguir. Esas historias aparecían en las noticias, y un periódico internacional escribió, un plato colombiano derritió el corazón de un país. Al otro lado del mar, cada vez más gente quiere aprender sobre su gastronomía. El aroma del sancocho cruzaba fronteras. Ya no era solo comida, era la cultura de la bondad. Esa noche, mientras limpiaba su cuchillo, doña Elena susurró, con esto, podremos seguir sosteniendo el día de alguien más. En la pared de la cocina colgaba ahora una placa enmarcada. Un plato de sancocho puede cambiar el ánimo, y a veces, puede cambiar el mundo. En un ejército que enseñaba a luchar, fue una mujer y su cocina quienes enseñaron a cuidar. Quizás lo que el mundo necesita para cambiar no son más fusiles, sino un buen plato de sancocho.